Alguien gritó en sueños. Pero en el campamento romano, el silencio valía más que el oro. Un paso, una respiración equivocada, y la vida podía terminar no por la espada del enemigo, sino por la sentencia de los suyos. En la noche, entre las filas uniformes de tiendas, un legionario de repente se dio cuenta. Se había quedado dormido en su puesto. En pocas horas, su nombre sería borrado de las listas y su cuerpo de la faz de la tierra. Pero ¿por qué el castigo era tan cruel? ¿Por qué Roma prefería matar a los suyos para proteger a todos? La respuesta estaba oculta en el corazón mismo de su disciplina, y precisamente eso explica por qué estos hombres crearon un imperio que duró casi 5 siglos. Historiadores, incluido Polibio, describían: el centinela, descubierto durmiendo en su puesto de guardia, era sometido a la pena de muerte, a menudo por lapidación a manos de sus propios compañeros. Este ritual se llamaba fustuarium, la forma más antigua de castigo militar que existía ya en la temprana república. La ley era implacable. La culpa del guardia se consideraba una deshonra no solo para él, sino para toda la cohorte. Quien estaba de guardia se llamaba custos, centinela. En sus manos estaba la vida de cientos de personas. Su sueño podía significar la muerte de todos. Imagina una figura de pie entre el viento y el frío, sosteniendo una lanza, los ojos inflamados, el cuerpo tembloroso por el cansancio, el campamento romano de noche, como un organismo donde cada nervio debía permanecer despierto. Un solo instante de debilidad y toda esta máquina viviente se desmorona. El campamento de los romanos o castra era un ejemplo de orden ideal. Calles uniformes, tiendas idénticas, rutas de patrulla estrictas. Incluso de noche, este orden vivía y respiraba. Cada hora se relevaban las patrullas. El sonido del cuerno, buxina, rompía el silencio, anunciando un nuevo relevo. Si alguien no respondía a la señal, la alarma levantaba instantáneamente todo el campamento. Polibio escribió que dormir en el puesto se consideraba un crimen contra el ejército, y por lo tanto, contra la propia virtud romana, pues la disciplina, era más sagrada que los dioses. No la violaban ni siquiera ante la muerte. Era precisamente ella la que permitía a las legiones vencer cuando el enemigo las superaba en número 10 veces. En esto residía la paradoja. Los romanos creaban grandeza a través del miedo. Cada soldado sabía que si flaqueaba, moriría no solo a manos del enemigo, sino también de los suyos. Pero precisamente este miedo convertía a personas dispersas en un único mecanismo de acero. Y cuanto más severo era el castigo, más fuerte se hacía la fe en el orden. Las excavaciones de campamentos militares en Alemania mostraron que incluso los asentamientos temporales tenían líneas uniformes de empalizadas, distancias idénticas entre las hogueras y lugares estrictamente delimitados para los centinelas. Estos vestigios, como la impronta del mismísimo espíritu romano, frío, racional, pero impecablemente disciplinado. Tal organización no dejaba lugar a la debilidad. En la legión no existía el error humano, solo el crimen. Y precisamente por eso, el castigo del centinela no era solo una ejecución, sino un ritual de purificación del ejército. El cuerpo del traidor era destruido para que el miedo erradicara para siempre el sueño de los corazones de los demás. Pero, ¿de dónde surgió este culto a la disciplina en el que el sueño se convirtió en un crimen? Para entender por qué los romanos llevaron la obediencia al fanatismo religioso, hay que retroceder al momento en que sus legiones comenzaban a transformarse en la máquina de guerra ideal. Cuando Roma apenas se recuperaba de las devastadoras guerras samnitas, su ejército aún no era aquella máquina ideal en la que se convertiría más tarde. Los soldados vivían entonces más por el miedo al enemigo que por el respeto al orden.
Pero todo cambió cuando el poder en el ejército fue consolidado por los centuriones, oficiales severos que se interponían entre los legionarios comunes y el alto mando. Su armadura brillaba no por el pulido, sino por la sangre de aquellos que narruían el orden. Fueron ellos quienes transformaron la disciplina romana en un culto y el miedo al sueño en un símbolo de traición. El centurión o centurio comandaba aproximadamente a 80 guerreros. Su bastón, la vitis, hecho de sarmiento, no era solo un signo de autoridad, con ella golpeaba a sus subordinados si notaba la más mínima debilidad, una formación irregular, un arma sucia, una palabra incorrecta. Polibio escribió que el centurión debía ser duro como el hierro e implacable sobre todo consigo mismo. Este principio se convirtió en la base de la disciplina romana. Nadie tenía derecho a la debilidad. Los romanos llamaban a la fortaleza interior virtus, valor. Pero el valor para ellos no significaba coraje en la batalla, significaba la capacidad de obedecer una orden incluso cuando la orden era la muerte. Un soldado que se dormía en su puesto no solo infringía una norma, destruía la esencia misma de la virtus. Por lo tanto, el castigo por el sueño no era una venganza, sino la restauración de un orden cósmico donde el deber estaba por encima de la vida. Los campamentos militares en la época de la República tardía recordaban a hormigueros, en los que cada segundo importaba. Las señales, dadas por la trompeta tuba, lo determinaban todo. El levantamiento, la formación, el cambio de guardia. Los guerreros comían, dormían y respiraban al compás de la señal. Su ración, unos 700 gramos de trigo al día, se entregaba exactamente según la lista. Toda la vida se reducía a un mecanismo, y este mecanismo no toleraba fallos. Según diversas fuentes, la marcha diaria de una legión era de 20 a 25 kilómetros. Después de eso, los guerreros no debían descansar, sino construir el campamento, cavar un foso, montar las tiendas, fortificar la empalizada. Los arqueólogos encontraron rastros de fosos de la misma profundidad, alrededor de 1,5 metros, incluso en los asentamientos temporales. Todo indicaba que los romanos habían llevado el orden a una precisión matemática. Cuando el campamento estaba listo, la patrulla nocturna recibía una ficha especial, la tésera, en la que estaba grabado el signo del servicio. La entrega de la ficha al cambiar la guardia era un ritual sagrado, significaba la transferencia de la responsabilidad por la vida de la legión. Si la ficha se perdía, toda la guardia era sometida a interrogatorio, y los culpables podían ser ejecutados sin juicio. El sueño en tales condiciones era casi un crimen en sí mismo. Los legionarios sabían que un romano no duerme, vela por Roma. Incluso de noche, las antorchas iluminaban el perímetro del campamento, y por su luz se podía ver cómo cientos de ojos vigilaban cada movimiento. Los guerreros permanecían de pie hasta las rodillas en el barro, sabiendo, si uno de ellos flaqueaba, los demás tendrían que derramar sangre. Fue en este tiempo cuando apareció una forma especial de castigo colectivo, la decimatio, la ejecución de cada 10º hombre. Cuando una unidad mostraba cobardía o violaba la disciplina, el centurión formaba a los hombres en fila y contaba hasta 10. Cada 10º condenado sacaba una pajita corta y sabía, sus compañeros lo matarían con sus propias manos. Plutarco escribió que después de la decimatio, el miedo era tal que los soldados guardaban silencio incluso en sueños. Pero este horror engendraba no solo sumisión, sino también una fe fanática. El legionario que sobrevivía a la decimatio ya nunca conocía el miedo al enemigo. Entendía que el peor enemigo estaba dentro del campamento. Allí, donde por un error te mata uno de los tuyos, el enemigo pierde todo poder. Así se creaba la mentalidad de soldados de hierro, dispuestos a morir no por la gloria, sino por el orden. Historiadores modernos como Goldsworthy señalan que fue la disciplina, y no la técnica, lo que hizo invencibles a las legiones. Los romanos podían perder una batalla, pero nunca perdían la forma. Sus ejércitos permanecían iguales, incluso después de las derrotas.
y cuando un hombre se dormía, cientos de otros aprendían a permanecer aún más despiertos. Hallazgos arqueológicos en Britania confirman que en los lugares de antiguos campamentos romanos se encuentran líneas uniformes de hogueras y fragmentos idénticos de cotas de malla de hierro, dejados según el reglamento. Incluso la muerte tenía su lugar. Todo esto nacía no de la crueldad, sino de la convicción de que solo aquel que se controla completamente a sí mismo es digno de gobernar el mundo. Pero este control tenía también un lado oscuro, pues una vez el miedo al sueño y a los errores se transformó en el miedo a la propia humanidad, y entonces la disciplina dejó de ser una virtud, se convirtió en un arma. Cuando el miedo se convierte en hábito, deja de ser miedo, se convierte en un sistema. En la época de Julio César, el ejército romano ya vivía bajo este sistema, donde cada error costaba la vida y cada guardia era una prueba de lealtad. César escribió que la firmeza de los legionarios no se basa en el coraje, sino en el orden. Fue entonces cuando el castigo por el sueño dejó de ser un caso particular para convertirse en la piedra angular de toda la disciplina romana. El campamento, antes de la batalla, parecía una ciudad de lona y madera. Miles de tiendas se alzaban en filas perfectas, cada una con su propio foso y zanja para el drenaje del agua. Las patrullas vigilaban el perímetro y en las entradas ardían hogueras, señales de que la vigilancia no dormía. Estas señales se llamaban vigiliae, guardias nocturnas. Cada noche se dividía en 4 de estos turnos, cada uno de 3 horas. Cuando el turno terminaba, sonaba la señal del cuerno, y la legión vivía según un reloj invisible, medido al minuto. Los legionarios no eran simplemente soldados, eran parte de un mecanismo viviente. Cada centinela sabía, su ausencia sería notada al instante. El centurión inspeccionaba las patrullas personalmente, recorriendo el campamento con una antorcha. Si encontraba a alguien dormido, éste ya no tenía tiempo de despertar. La sentencia se dictaba en el acto. Los testigos contaban que a veces la ejecución se llevaba a cabo en silencio. El cuerpo era retirado más allá de los fosos para no perturbar a los demás, pero más a menudo de forma ejemplar, al amanecer. Este ritual no era simplemente un castigo, sino una demostración del poder de la ley. Cuando toda la legión se reunía junto al foso, el condenado permanecía en el centro, con la cabeza inclinada. Sus compañeros tomaban piedras o garrotes. El comandante pronunciaba una palabra: disciplina. Y entonces comenzaba el fustuarium. Los golpes caían no por odio, sino por deber. Después de la muerte, el cuerpo era arrojado fuera del campamento, privándolo del derecho a sepultura. En la mentalidad romana, esto significaba borrar a la persona de la memoria. La gente moderna lo llamaría barbarie, pero para el romano era todo lo contrario. En este cruel ritual se manifestaba una fe en el orden más fuerte que en los dioses, pues Roma vencía precisamente allí donde otros ejércitos se desmoronaban por el cansancio. Sus soldados no podían permitirse dudas ni piedad. Vivían en un mundo donde el sueño era un lujo y la vigilancia una santidad. Aquellos que cumplían las guardias y regresaban vivos recibían una pequeña señal, una tablilla de madera con un símbolo de águila tallado. La llamaban Symbolum Vigiliae, señal de vigilia. Era casi un amuleto. Los guerreros lo guardaban en sus bolsas junto con monedas y objetos personales. Los arqueólogos encontraron tales tablillas incluso en enterramientos de veteranos. Parece que creían que incluso después de la muerte debían permanecer de guardia. Todo esto convertía el campamento romano en un espacio no solo de control físico, sino también moral. El legionario no podía permitirse relajarse ni siquiera durante el día. Cuando comía, bebía o limpiaba su armadura, sus movimientos eran observados por los superiores.
Cada golpe de martillo en el casco, cada chirrido al afilar la espada, sonaba como un recordatorio. Roma no duerme. Los historiadores señalan que la disciplina de César a veces rozaba el fanatismo. Cuando sus legiones marchaban a través de los Alpes en invierno, las guardias prestaban servicio a temperaturas bajo cero, de pie en la nieve hasta las rodillas. Por el hecho de que alguien se refugiara sin orden, podían castigarlo de la misma manera que por el sueño. César consideraba que el frío se cura con una orden y el cansancio con el miedo. Y de hecho, el ejército que pasó por estas pruebas logró derrotar a las tropas de la Galia, que lo superaban en número el doble. El término que definía la ley interna del ejército sonaba como disciplina militaris, disciplina militar. No era simplemente un sistema de castigos, sino una cosmovisión. El soldado, al ingresar en la legión, hacía el juramento sacramentum, un voto de lealtad hasta la muerte. La violación del juramento se consideraba un sacrilegio. Dormir en el puesto era una violación del sacramentum y, por lo tanto, una ofensa a los dioses y a la propia Roma. Según Tácito, incluso en tiempos de paz, los castigos de la guardia no se suavizaban. El imperio podía construir caminos, conducir agua, organizar circos, pero en el campamento militar las leyes permanecían inalteradas, como en la República. La noche en la legión era como una cuerda tensa, silencio, frío y el aliento de cientos de personas, cuya vida dependía de que uno de ellos no parpadeara. Y aún así, hubo quienes intentaron desafiar este orden. Hubo soldados que, extenuados por las marchas y el frío, finalmente cerraban los ojos, esperando clemencia. Pero Roma no conocía la palabra clemencia. Y entonces, la historia de la disciplina romana obtiene su capítulo más terrible, cuando el cansancio de uno convertía a toda una legión en un tribunal. A los cronistas romanos no les gustaba escribir sobre las represalias internas, arrojaban sombras demasiado sombrías sobre la gloria de las legiones. Pero precisamente estas sombras son las que mejor muestran en qué se basaba realmente el poder romano. Cuando un soldado se dormía, el ejército se transformaba en un tribunal y el campamento en una arena. En el siglo I a.C., un caso similar ocurrió en el ejército de Marco Licinio Craso durante la campaña contra Espartaco. Uno de los centinelas se durmió. Al amanecer, Craso ordenó llevar a cabo la decimatio, la ejecución de cada décimo. Así, por primera vez después de una larga interrupción, revivió la antigua tradición de castigo colectivo, descrita por Polibio. Y esto se convirtió en un símbolo de que el miedo es el mejor cemento para un ejército. Los soldados estaban formados bajo el viento frío, temblando no por el frío, sino por la expectación. Craso pasó en silencio a lo largo de las filas y se detuvo. Su mirada se posó en los 10 primeros. Ordenó echar suertes. Los soldados sacaron pajitas y aquellos a quienes les tocó la corta sabían, morirían a manos de sus compañeros. Los demás obtenían el derecho a vivir, pero llevarían para siempre la huella de esa noche. Tácito escribió que después de la decimatio, los guerreros de Craso preferían la muerte a la cobardía. Este cruel rito tenía un profundo significado. Para los romanos, el ejército no era simplemente una reunión de personas, sino el cuerpo del Estado. Y si un miembro del cuerpo estaba infectado de debilidad, había que amputarlo para salvar todo lo demás. Así, en la conciencia de los romanos, la disciplina se convirtió en algo parecido a una religión, un culto invisible, donde el orden era Dios y el hombre se convertía en la víctima. Los centuriones que llevaban a cabo tales castigos a menudo experimentaban un sufrimiento no menor que aquellos a quienes ejecutaban. Entendían que no ejecutaban a criminales, sino a los suyos, con quienes comían del mismo caldero. Pero la orden estaba por encima de los sentimientos. En su conciencia operaba la ley del imperium, el poder supremo, otorgado al comandante. Este término no designaba simplemente el derecho a ordenar, sino el derecho a decidir quién era digno de vivir por Roma. Para mostrar la fuerza del imperium, Craso, después de la ejecución, obligó a los legionarios a permanecer toda la noche sin dormir. Debían sostener las lanzas con los brazos extendidos hasta que saliera el sol. Aquellos que caían recibían golpes con la vara vitis,
Un soldado que se durmió entonces, según Plutarco, murió en el acto, no por las heridas, sino por el miedo. Precisamente, tales rituales hicieron de los romanos un pueblo para el que el deber estaba por encima del instinto. Los historiadores debaten si esto fue una manifestación de valor o de locura, pero el hecho permanece. De todos los ejércitos antiguos, solo el romano podía permanecer semanas bajo la lluvia, con raciones escasas, y aún así no romper una orden. Su fuerza nacía en el campamento, no en la batalla. Los hallazgos arqueológicos confirman la realidad de tales ritos. En la zona de Capua se encontró una fosa común de la época de la revuelta de Espartaco, decenas de cuerpos con huesos rotos, sin signos de heridas de armas. Los científicos creen que podrían haber sido víctimas de la decimatio. Si es así, cada uno de ellos se convirtió en parte de un ritual que, literalmente, se absorbió en la tierra de Italia. Las tropas de Craso, después de este rito, no desobedecieron ni una sola vez más. De sus filas desaparecieron los desertores, desaparecieron las quejas, se transformaron en una fuerza silenciosa, impulsada por el miedo y el orgullo al mismo tiempo. Por el miedo a la ley interna y el orgullo de pertenecer a aquello que es más fuerte que cualquier hombre, al imperio. El término que designaba un sistema de obediencia tan incondicional era disciplina romana, el orden romano. Se convirtió en una leyenda que luego copiaron ejércitos de todas las épocas. Incluso, en la Edad Media, los comandantes de Europa citaban a los romanos: «Es mejor perder a 100 durmientes que a uno despierto». Esta frase sobrevivió al propio Roma, pero en el propio imperio, con el tiempo, los rituales de castigo comenzaron a cambiar de forma. Después de Augusto, a principios de nuestra era, las ejecuciones públicas se volvieron raras, siendo reemplazadas por castigos corporales y degradaciones. Sin embargo, la memoria de la decimatio y el fustuarium permaneció. Los legionarios sabían que la ley podía revivir en cualquier momento si el comandante lo consideraba necesario. Tácito escribió que bajo Tiberio, cuando varios guardias se durmieron durante una patrulla en el Rin, el prefecto del campamento no los mató de inmediato. Les ordenó cavar zanjas y permanecer en ellas hasta las rodillas en agua toda la noche. Al amanecer, uno de ellos murió de hipotermia. A los demás se les recompensó por su resistencia. Así, la disciplina se transformó en una prueba, donde la muerte podía convertirse en recompensa. Pero lo más terrible era que los romanos creían, sin esto no se podía, porque precisamente el miedo al sueño, el miedo al error, el miedo a uno mismo, los convirtió en señores del mundo. Y cuando la disciplina se convertía en fanatismo, no destruía el imperio, sino que temporalmente lo mantenía a flote. Hasta que un día una persona se atrevió a preguntar: ¿qué es más importante, el orden o la vida? En el cambio del primer al segundo siglo de nuestra era, Roma ya se había ahogado en el brillo y el poder, pero el ejército seguía siendo la misma máquina de hierro. En las lejanas fronteras del imperio, en Britania, Siria, en el Rin, los legionarios seguían de guardia bajo la lluvia, la nieve y el sol abrasador. El imperio crecía, y con él crecía el miedo a debilitar la disciplina. Las guardias ahora no solo las realizaban los soldados, sino también los veteranos, especialmente dejados en los campamentos como ejemplo para los jóvenes. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices y sus ojos recordaban al acero. Sabían, incluso décadas después del servicio, el sueño en el puesto no sería para ellos un descanso, sino una deshonra. En este tiempo aparece una nueva capa de comandantes, los prefectos de los campamentos. El prefecto, o praefectus castrorum, era responsable del orden, el suministro y la disciplina. Era un hombre que podía reemplazar a un centurión e incluso a un legado en caso de su muerte. Supervisaba todo, desde la profundidad de los fosos hasta la cantidad de antorchas en los puestos nocturnos. Para él, el sueño de un soldado no era una debilidad,
sino una amenaza de escala estratégica. Uno de esos prefectos se menciona en una inscripción encontrada en Britania. Vigilias servavit sine culpa. Cumplió la guardia sin falta. Era un elogio, grabado en piedra, pero en él se escucha un eco de miedo, porque sin culpa en Roma significaba sin muerte. Los centinelas nocturnos ahora prestaban servicio según un horario especial. Durante las 4 vigiliae, 4 turnos de 3 horas, los guardias debían dar señales cada 15 minutos. Para ello utilizaban campanillas de bronce y antorchas de señalización. Los arqueólogos encontraron restos de tales campanillas en el campamento bajo Noviomagus, hoy la ciudad de Chichester. Sonaban toda la noche para que el sueño no se apoderara de los guardias. A los soldados sorprendidos con somnolencia, ahora no siempre se les dejaba morir, a veces se les perdonaba para castigarlos más lentamente. Se les asignaba una degradación de rango, gradus minoratio. Esto significaba la pérdida de estatus, de ración, de respeto. Tal persona se convertía en un paria, no se le permitía acercarse al caldero común ni hablar con él. Para un romano esto era peor que la muerte. Como escribió Tácito, la deshonra del vivo mata más certeramente que la espada. Poco a poco, el sistema de castigos se volvió más sofisticado. En lugar de la lapidación, podían aplicar la contumelia, humillación pública. Al soldado se le llevaba a la plaza de armas, se le quitaba la armadura y se le obligaba a permanecer de pie frente a la formación, mientras sus compañeros se reían de él. Después de esto, se le entregaba una espada de madera, la rudis, símbolo de la deshonra. Esta espada era el signo de un gladiador veterano que había terminado su servicio, pero para un legionario significaba lo contrario, el exilio del mundo de los guerreros. Pero incluso con estos cambios, el espíritu de la antigua disciplina no desapareció. En cada cohorte se conservaban leyendas de tiempos antiguos, cuando a los durmientes se les mataba en el acto. Estas historias se contaban a los reclutas junto a las hogueras. No servían solo como advertencia, formaban el carácter. Pues Roma sabía, el ejército no se mantiene por la fuerza, sino por el miedo a perder el honor. Los romanos decían, mejor morir de cansancio que de vergüenza. Esta frase se atribuía a Marco Aurelio, el emperador filósofo, quien él mismo estuvo en guardias nocturnas en varias ocasiones durante las campañas germánicas. Él consideraba que dormir en el puesto no era una debilidad física, sino una traición al espíritu. Y si una persona no puede vencer el sueño, no podrá vencerse a sí misma. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que quien duerme en la guardia, duerme también en el alma. Estas palabras se convirtieron en una ley moral para las legiones. Desde entonces, la guardia dejó de ser una simple obligación, se convirtió en una prueba del alma. Incluso los guerreros más cansados intentaban permanecer despiertos hasta el final, frotándose los ojos con arena, pegando el frío metal del casco a la cara para no dormirse. Los historiadores encontraban en los campamentos romanos pequeños amuletos en forma de ojo abierto, oculus vigilans. Se llevaban en un cordón bajo la túnica y se consideraban una protección contra el sueño. Quizás alguno de los soldados creía que si la diosa noche veía este símbolo, pasaría de largo. Pero detrás de todo este sistema no solo estaba el deseo de sobrevivir. En él vivía la idea de que el hombre era nada ante Roma. Y si un guerrero no era capaz de permanecer despierto, entonces el propio imperio debía velar. Esto convertía la disciplina en una filosofía. No sentir, no lamentar, no dormir, significaba ser parte de lo eterno, y sin embargo, con los siglos, en este sistema impecable apareció una grieta. Cuanto más se alejaban sus legiones de Roma, más débil se volvía el miedo interno. Cada vez con mayor frecuencia, los prefectos y centuriones se veían obligados no a castigar, sino a persuadir.
El imperio comenzó a perder aquello que lo hacía invencible, la fe en su propia insomnio. Y un día, esta pérdida se convirtió en una catástrofe que ni la disciplina más estricta pudo salvar. Esto sucedió a finales del siglo IV de nuestra era. El imperio, antaño temible e inflexible, se cansó. Las legiones en el Rin ya no hacían guardia por gloria, sino por un sueldo atrasado durante meses. Las noches se hicieron más largas, las hogueras más débiles. Cuando en el año 376 los godos cruzaron el Danubio, una de las patrullas fronterizas se durmió. Un solo sueño, y miles de bárbaros irrumpieron en tierra romana. Los cronistas escribieron: el imperio no cayó por la espada, sino por la somnolencia. Así se cumplió la antigua maldición de la disciplina romana. Vivía del miedo, y cuando el miedo desapareció, también desapareció Roma. Los arqueólogos encontraron restos carbonizados del campamento cerca de Adrianópolis, el foso sin terminar, la empalizada sin completar. La gente se fue a dormir sin terminar el trabajo. A la mañana siguiente, su campamento fue arrasado. Cuando los historiadores analizan la caída de Roma, hablan de crisis económica, política, de bárbaros, pero en el fondo de todo, la pérdida de la disciplina. Los romanos ya no temían al sueño, se permitieron ser humanos, y en esto quizás residió su última victoria humana. Y sin embargo, el legado de aquella fe severa perdura. Los ejércitos modernos todavía repiten los principios romanos: guardia, reglamento, juramento, vigilancia a toda costa. En las ruinas del imperio quedó una idea: la debilidad de uno puede destruir el todo. ¿Fue entonces aquel antiguo miedo al sueño, locura o genialidad? Quizás los romanos sabían lo que nosotros hemos olvidado, que el orden no se sostiene por la fuerza, sino por la voluntad de permanecer despierto cuando los demás duermen. Y ahora, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿cuántas horas podría yo permanecer de guardia si de mi vigilancia dependiera un mundo entero?